Bueno, mientras esperamos, ustedes me dicen si se escucha. Hola, Selva. No sé si se escucha. Antes me dijeron que sí, así que supongo que sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al espacio, eh, a mis compañeros, a Selva y a Raúl, por la posibilidad de poder contar, eh, hola, Vale, sobre experiencias que tienen que ver con las transformaciones propias y de los otros. Hola, Raúl. Quiero agradecer en nombre de los pibes y de las pibas, esto después lo voy a reiterar. Mi nombre es Daniela. Hola, Rita, gracias. Voy a empezar un poco, yo sé que puede resultar reiterativo para quien vio la entrevista o escuchó la entrevista, pero ahí resulta difícil no volver comentar algunas cuestiones que son importantes. También voy a hacerme cargo de las preguntas que por allí surjan en el momento y- y que pueda responder. Eh, para poder presentarme y contar sobre lo que significa la alfabetización, es importante aclarar que, bueno, mi nombre es Daniela, Daniela Pasilio, Daniela de Ángelis, mi apellido paterno, Pasilio, mi apellido materno, elijo nombrarme desde allí. Eh, es importante un poco retomar eh, parte de lo que fue también mi historia, porque en estas transformaciones también hubo una propia. Yo nací en un pueblo, en Casilda, un pueblo de la patria sojera, conservador, y allí empezó de alguna manera eh, algo que tuvo que ver con una huella en cuanto, no sé si a la docencia en sí, estudié letras y estudié un profesorado, pero tiene que ver con la cuestión fundamentalmente del inicio en una alfabetización que yo no era consciente que estaba haciendo. Entonces voy a empezar a contar eso muy brevemente. Empecé alfabetizando a los niños, niñas, niñes, a las infancias que eran considerados en ese momento, porque también es interesante pensar cómo las categorías, determinadas categorías, fueron mutando. Eran considerados en ese pueblo, en esa ciudad, como de la calle. No estaban en situación de calle, no vivían en la calle, pero eran infancias que tendían al fracaso en la institución escuela. Entonces se daba el abandono, eran sus escolaridades, tenían que ver con muchos abandonos, con muchas disrupciones, y venían a casa. Mi casa en ese momento siempre fue de mucho abrigo, de mucho abrazo, y venían a casa a tomar la leche y bueno, aprendían a leer y escribir a partir de experiencias propias que en ese momento yo intercambiaba con ellos. Con cascotitos, sentados en el cordón, se quedaban a dormir. Ahí entendí que la única manera posible de aprender o de enseñar estaba ligada al amor, a la ternura. La ternura derriba todo tipo de defensa, de prejuicio, los propios y los del otro. Así que esa fue mi experiencia primera, después también lo hice, no ya una alfabetización, pero un apoyo escolar en un barrio muy popular de ese lugar, los sábados. También entendí eso, como el deseo de vincularnos trascendía todo tipo de pesadez que podía significar una continuidad
en la tarea escolar un día sábado a las 9 de la mañana. Pero lo que también en ese momento comprendí era que no bastaba con enseñar y con aprender las letras o determinados saberes, sino que también era importante compartir un espacio donde eh, nos podíamos nutrir en la panza. No faltaba jamás el desayuno, no faltaba el mate cocido con leche, no faltaba el pan. Eso también resultaba importante. Mucho tiempo después, me mudé a Rosario y allí fui convidada por hijo, que era menor de edad en ese momento. Él militaba en una organización y me convidó, se enteró de la posibilidad de alfabetizar en las cárceles. Me convidó, de hecho fuimos los dos porque él también estaba interesado. Fuimos hacia la unidad sexta, donde nos esperaba, donde me encontré con quien fue mi maestro y mi referente, Pascual Chávez, cubano. Allí debíamos capacitarnos en la cárcel, no en otro lugar. Bueno, finalmente dijo no pudo entrar porque era menor, pero pude acceder a esa capacitación. Ahí también comprendí que no bastaba con la buena voluntad o con las buenas intenciones para que en el otro se diera la apropiación, tampoco con la ternura, que era necesario un orden, darle un orden, una metodología. Y me acerqué y me adentré en el programa Yo Sí Puedo, del que hablo mucho y al que respeto fundamentalmente. El programa Yo Sí Puedo es un método en realidad, fue creado en el 2001 por una pedagoga, Leonela Relis, y mediante ese método Cuba logró alfabetizar a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Países de los que llamamos del primer mundo lo tomaron, porque es un método que se va adaptando a las distintas realidades. Pero es método, se requiere ser metódico, para eso es necesario seguir al pie de la letra una cartilla. Tengo una cartilla para mostrarles, unos videos, es decir, se necesita un televisor o una videograbadora o una computadora donde se pueda compartir entre quien alfabetiza y quien es alfabetizado unos videos de 40 minutos. Si este método se lleva a cabo durante toda la semana, de lunes a viernes, cada clase dura 40 minutos. 2 clases, vamos a pensar 2 clases, 80 minutos, de lunes a viernes. En 3 meses, alguien que nunca fue alfabetizado lo logra. Con todas las limitaciones que pueda traer, lo logra. El tema es que ni en la cárcel, ni en las calles, como voy a contar después, esto es posible. En las cárceles, porque es imposible de lunes a viernes acceder, porque los compañeros en situación de encierro tienen determinadas rutinas y permisos. Y en la calle, vamos a ver, después voy a contar por qué. Cuando empecé en las cárceles, en suerte me tocó hacerlo en un pabellón donde había 48 compañeros que estaban allí. Muchos ya alfabetizados, otros no. Y nuevamente el desafío y el aprendizaje que el maestro Pascual me acercó. En primer lugar, empezar a entender lo que significaba el lápiz. Algo que para mí, tomar un lápiz para mí, para cualquiera de nosotros, es algo tan natural. Para quien no está alfabetizado, resulta de mucha dificultad, resulta
algo demasiado extraño. Exterior no es la continuidad de la mano, de los dedos nuestros, como lo pensamos quienes estamos leyendo, escribiendo o habituados a las instituciones escolares, educativas. El lápiz es algo extraño. Es como si de pronto a mí me acercaran un torno para la alfarería o un cincel para esculpir. Entonces, con mucha paciencia hay que trabajar sobre la motricidad, que no es necesariamente la motricidad fina. La motricidad, el hecho de cómo el otro toma o no el lápiz, cómo se lo acerca, cómo lo naturaliza, cómo lo cuida incluso, o cómo no lo cuida, cómo comienza a ver en ese lápiz casi una varita mágica. Eso fue fuerte. Recuerdo a Ramón, uno de los compañeros en situación de encierro, que tomaba el lápiz de una manera muy extraña y como otra de las premisas fundamentales para la alfabetización es no agobiar con preguntas al otro, sino que el otro puede ir contando a medida que puede y como pueda. Yo lo miraba no sin asombro, tomaba el lápiz como se toma un hacha. Y Ramón había sido hachero en el Chaco. Era absolutamente natural que tomara el hacha el lápiz como un hacha como defensa. En una postura, una posición rígida y fuerte. Desandar eso tuvo que ver con la ternura, tuvo que ver con el contacto, con tocar al otro, acercarme al otro desde un lugar que no tenía que ver con el agobio y tampoco con la obviedad. Nada en la alfabetización resulta obvio, absolutamente nada. Otra de las premisas que Pascual me enseñó fue que la alfabetización excede lo que puede llegar a significar mi deseo para que el otro aprenda. Por ejemplo, en la cartilla se aprenden primero esta motricidad, son varias clases donde se trabaja con eso, luego a lo numérico, porque no existe el analfabetismo matemático, esto lo dije hace poco en la entrevista, todos saben contar, quizás no sepan escribir los números o dividir, pero todos saben contar, todos saben que esto es un encendedor y no dos. A partir de eso también es importante. Y otra de las cuestiones que resultaban muy interesantes, en esto que les decía de no adelantarnos, era que no intercedieran los conocimientos o las experiencias académicas con los compañeros. Poco importa cuando estás alfabetizando qué es un sustantivo o un adjetivo, si el otro necesita apropiarse de las letras. Y notábamos, en ese momento no era la única que estaba alfabetizando, pero Pascual hacía un seguimiento muy, muy fuerte de cómo trabajábamos y notábamos que, bueno, había avances y había retrocesos, y justamente los retrocesos que se daban con los compañeros estaban dados por estas cuestiones, por algunos, no sé si vicios, si llamarle vicios, pero algunos, sí, clichés que se dan en las profesiones. Docentes, sin mala intención, esto no tiene que ver con la intencionalidad, sino con con cierta miopía en cuanto al otro. Agobiaban a los pibes con el tema de los adjetivos, los sustantivos, los verbos,
infinitivo, gerundio. Se aprende en el método Yo Sí Puedo, bueno, primero la motricidad fina, luego los números. ¿Y por qué es importante lo de los números? Porque cada letra en este método está identificada por un número. La A, por ejemplo, es el número 1. Primero se aprenden las vocales y luego se van aprendiendo las consonantes. Las palabras de las cartillas difieren. No es lo mismo una cartilla, les voy a mostrar una. Esta es una fotocopia. Todo el material quedó donde estoy alfabetizando, así que no puedo mostrarles originales. Bueno, dice ahí Alberto, porque la usaba Alberto. No sé si se ve bien. Cada vocal implica un número, A1, E2, I3, y después palabras. La palabra casa, por ejemplo, que también es muy fuerte cuando se alfabetiza en la calle la palabra casa, por eso no quiero mezclar demasiado, pero bueno, son cuestiones que sí voy a aclarar. La palabra beso, la palabra familia, la oración, se parte de la palabra para llegar al enunciado. Pero no se deja de trabajar con el enunciado, más allá de que no hayan aprendido todas las consonantes, porque lo que se visualiza o lo que se trata en lo que se trata de profundizar en cada clase es en una letra. Son 65 clases en total, de 40 minutos. No estrictamente las clases tienen que ver con la letra, sino que a partir de la palabra familia, por ejemplo, en el video también intermedian cuestiones, videos que tienen imágenes que tienen que ver con las distintas familias latinoamericanas o las distintas familias, los distintos tipos de familias, cuando se habla de casas también, cuando se habla de pájaros también, todo relacionado con el lugar donde vivimos. En la Argentina, por eso digo que difiere de otros países, la cartilla. Bueno, el tema es que con los compañeros en situación de encierro se daba algo particular, los compañeros estaban allí. Recuerdo que el horario era desde las 2 de la tarde hasta las 5. Pero yo me iba y los compañeros quedaban. Quien está en situación de encierro, esto también lo dije, pero es importante pensarlo, está en una situación de espera permanente. La percepción de su tiempo es el del tiempo de la espera. Entonces, el hecho de que lleva 3 días, lunes, miércoles y viernes, que esos días uno estuviera allí, implicaba para ellos la fuga, que era lo que necesitaban. En esa fuga se daba una apropiación. De hecho, 48 personas en un pabellón muy pequeño, en condiciones que no hace falta describir ni detallar, es difícil. Muchos alfabetizados, muchos no, un solo televisor, alguien quería ver la televisión y no podía porque los compañeros que se estaban alfabetizando la estaban utilizando, alguien quería escuchar música y no se podía porque con ruido tampoco se podía, se puede aprender. Así que lo interesante de esa experiencia fue cómo quienes ya estaban alfabetizados comenzaban a acercarse sin ser llamados de a poco e iban cooperando, iban transformándose en mediadores, iban estableciendo otros vínculos con esos compañeros
y otras charlas y otros modos de aprendizaje. Eso fue muy fuerte y fue muy interesante de ver cómo transformó incluso las relaciones, las tensiones que se daban entre ellos. Fue realmente, recuerdo que llegando una determinada fecha, cuando hacía calor, si la alfabetizadora estaba, no los dejaban ir al patio, al pequeño patio. Y eso podía generar conflictos fuertes, porque muchos querían ir al patio, pero no iban a poder. Durante 3 días, en esa hora, en ese horario, no iban a poder. Así que bueno, tuvo que ver también con una forma de organización comunitaria entre ellos, de charlas, de debates, de habilitación de la palabra, que resultó muy enriquecedora. De hecho, de hecho, no es que se privaban de ir al patio, pero acordaron cómo hacerlo de otro modo, cómo poder ir al patio durante, antes, no durante y al después. Hubo una manera, un modo también de aprendizaje en la organización de esos tiempos en el encierro. Esa experiencia duró 2 años, al mismo tiempo, para quienes ya estaban alfabetizados, trabajábamos con la poesía, porque aquellos que, además de cooperar, querían o tenían ganas, deseos de escribir, trabajamos con la poesía. Se presentó un libro en un bar muy importante de Rosario, donde no pudieron estar presentes porque no se les autorizó la salida. Eso para ellos fue muy fuerte, pero bueno, fue una experiencia para mí iniciática en cuanto a la metodología. El seguimiento que hizo Pascual y que hicieron otros maestros cubanos fue siempre muy, diría, contundente. Siempre recibíamos una devolución de lo que había sido la charla. En ningún momento, quiero aclarar, lo sentía como una supervisión desde lo que podía llegar a hacer una crítica feroz al trabajo, sino por el contrario, los aportes eran siempre interesantes. Esa mirada, ese ser testigo del aprendizaje de los otros y de mi propio aprendizaje, esa lectura que los maestros hacían, para mí resultaba reveladora. Eso por un lado. Cuando me mudé al conurbano, los compañeros de una organización llamada Ciudad Sin Techo me convidaron para alfabetizar en las calles. Y ahí, nuevamente, la transformación de todas las vidas. ¿Se cortó? Hola, sí se cortó. En realidad, se cortó porque se cortó acá en casa, no sé qué pasó. Hola, disculpen, se cortó y bueno, y reinicio. Retomo, les había terminado de contar algo de lo de la cárcel, lo de la situación de encierro. Esto de los tiempos que tienen que ver con la espera, el tiempo de la espera y la apropiación a partir de la fuga, la escritura y la lectura que permitían una fuga de esa realidad tan agobiante, tan rutinaria. Los compañeros tienen rutinas en las cárceles muy estrictas. En la calle todo es diferente al barrio. Esa experiencia que les contaba de las cárceles también la hice en un barrio muy paquete de Rosario, barrio Martín. La hicimos con hijo y con otro compañero de la escuela, porque
pensamos que había muchos de los llamados conventillos en ese barrio, con gente en situación que la estaba pasando muy mal. Entonces pensamos cómo podíamos territorializar, en qué lugar, y pensamos en una escuela pública. La escuela pública nos cedió su espacio, lo hacíamos a la noche, todos los días, como éramos tres, hijo, mi compañero de trabajo y yo éramos tres, podíamos cubrir los 3 días. Y allí venía gente, venían personas, en Rosario estoy hablando, que trabajaban en el día y que no habían aprendido a leer y escribir y lo hicieron, lo hacían. Allí hay algo anecdótico que no olvido. Ramona, quien trabajaba como portera de la escuela, se arrimó un día, era quien nos abría la puerta todos los días y nos saludaba, y Ramona muy tímidamente se acercó y preguntó si ella podía participar. Nadie sabía en la escuela que Ramona no sabía leer y escribir. Era portera en la escuela y nadie lo sabía. Porque esto es también algo eh, interesante. Quien no está alfabetizado, siente vergüenza. Hay mucha vergüenza. No es sencillo decir no sé leer y escribir. No es sencillo mostrarse así, mostrarse tan sin la apropiación de algo que todo el mundo o que gran parte, la mayoría, sí posee. Entonces, la delicadeza y la ternura resultan fundantes. Cuesta mucho quitarnos algunos prejuicios propios. Esto también creo que lo aclaré. Nadie está exento de estar atravesado culturalmente o forjado culturalmente por muchos prejuicios. Hay que tener en cuenta que ese otro que no sabe, que desconoce, no siempre puede decir eso, no siempre puede decirlo. No es una cuestión de, bueno, vos sabés leer y escribir, bueno, no. Es más, en muchos casos los compañeros y las compañeras que no saben leer y escribir hacen lo posible para que no se note. Hacen lo posible. No pueden mandar un mensaje de texto y mandan audios, porque no pueden y porque les da vergüenza. La vergüenza y el pudor son muy fuertes en el no saber, en un no saber que tiene que ver con lo social. Entonces, la delicadeza siempre, bueno, y Ramona se arrimó después que habíamos empezado, no fue al comienzo. Primero de alguna manera venció también ella, necesitó vencer algunos prejuicios y también y fundamentalmente tener la certeza de que íbamos a estar presentes de lunes a viernes. El estarse presente es algo fundamental. Con los compañeros en situación de calle, bueno, fui convocada, les decía, por Ciudad Sin Techo. ¿Qué pasa? Así como el tiempo en la cárcel es un tiempo de espera, un tiempo casi medieval, una percepción casi medieval, porque nada sucede en la cárcel, todo está habitado por una espera fuerte, tortuosa. En la calle pasa absolutamente lo contrario. En la calle no hay el tiempo de espera, no hay el tiempo del ocio. En la calle todo es vertiginosidad. Hay que tener tiempo para conseguir la comida, hay que tener tiempo para cartonear, hay que tener tiempo para ir a lavar la ropa, a una fuente, a un lugar, hay que tener tiempo para ir a un baño. Y cuando no te dejan en un baño, cuando no te dejan ingresar a un local, buscar un lugar en la calle. Hay que tener
tiempo para buscar un lugar donde acomodar el colchón. Hay que tener, hay que tener tiempo para todo eso. Quienes están en situación de calle están despojados de todo. Están despojados del nombre, de la identidad. La calle es un no lugar. La calle no es un lugar para vivir. Decimos que están en situación de calle porque no podemos decirlo de otro modo. Pero están habitando un no lugar. Están habitando el despojo. Y están habitando en una violencia doble. Una doble violencia. Una violencia estatal y una violencia naturalizada en nosotros. Que es, hablamos, eso es otra cuestión, decimos, están invisibilizados. En realidad los compañeros y las compañeras en situación de calle, además de estarse invisibilizados, no son escuchados. Son invisibles, pero son mudos también. Eso es algo muy fuerte y eso genera resistencias. En la calle el otro no hay vínculo, no es un lugar, es un no lugar. Entonces no hay identidades. ¿Cómo se alfabetizan las calles? ¿Cuáles calles? ¿Cuáles son las calles? No podemos ni nombrarlas, no podemos ni abarcarlas. Hay una inversión de lo público y lo privado. Todo lo íntimo se vuelve público, pero al mismo tiempo ese espacio público está privatizado. Recordemos lo que dijo Mauricio Macri en el 2002, cuando era jefe de gobierno, que robar basura era un delito tan grande como robarle a un vecino algo, una mochila. El espacio público también está privatizado. Entonces, habitan en el lugar del desalojo permanente, del desalojo de los cuerpos, de las vidas, de la salud, del deseo. El deseo también está desalojado. Y es difícil porque además los compañeros en situación y las compañeras en situación de calle andan con sus trastos arriba, el colchón, llevándolos de una esquina a la otra, esperando que la policía no los saque, que no los expulse. Es muy difícil entonces pensar cómo se alfabetizan en una calle. Bueno, ¿cómo? Para eso cuando los compañeros me convocaron, pensé, lo importante es buscar un lugar. Y ahí fue el Centro Cultural El Hormiguero, el Centro Político Cultural El Hormiguero, que nos cedió un espacio. ¿Cuándo? Bueno, los sábados, esta experiencia ya lleva más de 2 años, los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eso por otro lado. Tercera cuestión importante. No se puede faltar. Cuando antes les decía lo de asistir es estarse presente. Estarse presente es decir presente y estar. Y a veces llueve a cántaros, yo vivo en el Conurba y voy en tren. Y además un sábado. ¿A quién no le gusta un sábado? No estoy acá hablando de lo sacrificial, estoy diciendo, ante todo, la presencia. Cuando los compañeros en situación y las compañeras en situación de calle saben que hay un lugar donde pueden territorializarse un sábado, cuando saben que pueden territorializar además en el deseo, cuando pueden territorializar en la palabra, el vínculo, la confianza, el amor, generan aprendizaje, me habilitan, me autorizan ellos, son ellos quienes me autorizan a mí, no soy yo quien... Ahí también eso también es interesante, antes lo hablábamos también con una amiga, cómo la autoridad se desplaza hacia la autorización. Soy yo quien soy habilitada y autorizada, no estoy por delante, no estoy en situación de enseñanza, estoy en situación de aprendizaje constante. Los sábados entonces les decía, los compañeros llegan, desayunan, tomamos mate, hay siempre. Cortamos en algún momento para el almuerzo, porque eso también, los fines de semana,
muchas organizaciones no reparten. Muchos de los lugares donde ellos van no están abiertos. Entonces hay que asegurar que los compañeros tengan el derecho de comer. Estamos hablando de cuestiones que para nosotros resultan extrañas, que podemos conocerlas, pero en la experiencia del otro, en carne viva, se torna muy movilizador y nos arroja hacia una mirada más, mucho más, a veces mucho menos esperanzadora, a veces sí, y otras mucho más alentadora en cuanto a pensarnos como militantes sociales, desde lo que podamos hacer. Entonces, a mí se me ocurrió pensar que no bastaba con la alfabetización y que había que pensar la palabra, la escritura y la poesía como un territorio, que ellos pudieran pensarlo como un territorio. Hay que tener en cuenta además que los compañeros que van tienen edades diferentes, realidades diferentes. Algunos compañeros atraviesan el conurbano, primero, no todos tienen sube, entonces vienen con los carros desde el otro lado de Ciudad de Buenos Aires, algunos del conurbano, de Moreno, hasta ese lugar. Estamos en Hipólito Yrigoyen al 1400 de Ciudad de Buenos Aires. Y llegan. Y los días de lluvia sucede algo absolutamente al revés de lo que sucede en las escuelas. Cuando llueve, generalmente los alumnos, o por lo menos esa es mi experiencia como docente en las escuelas, no van, se quedan durmiendo. Bueno, acá sucede algo distinto. Cuando llueve, los compañeros están ahí presentes. Todos, casi todos. Sucede lo de las discontinuidades. Hay compañeros que vienen un día y después no vienen más. Hay compañeras y compañeros que vienen 3 sábados y después tampoco vienen más, y al mes o a los 2 meses vuelven. No hay que desistir, no hay que desistir. Eso es lo único que puedo sugerir. No es un consejo, es una sugerencia. No hay que desistir. Me ha sucedido ir sábados y, y estar ahí esperando. Pero bueno, es también un aprendizaje para mí, ¿no? Es poner el cuerpo también, aprender a poner el cuerpo en otras situaciones que me transforman. Bueno, los compañeros vienen, aprenden a leer y escribir, y además compartimos lecturas, como puedan. Están convidados a escribir y a decir la poesía. La poesía no es solo escrita, no solo pensada como un territorio de la escritura, porque quienes no están alfabetizados también quieren decir la poesía. Pensar justamente en la poesía, y esto es importante, como un derecho básico. La belleza es un derecho básico. Y los compañeros en situación de calle están despojados de este derecho. En este acompañamiento también es importante deslizarnos hacia sus cotidianidades. Les decía que muchos no tienen DNI, que conseguir, que cuando tienen que tramitar algo les resulta muy dificultoso. Esto lo conté también. A nosotros la burocracia nos paraliza. Imaginemos un compañero en situación de calle que no sabe leer ni escribir, que tiene que realizar un trámite. La imposibilidad de abrir la puerta. Por esas cuestiones atraviesan. Se sienten despojados incluso del derecho de abrir una puerta de una oficina pública. Hay que acompañar.
Y hay que enlazar también. Muchos de los compañeros que vienen están alfabetizados. Y el enlace se realiza con una institución a la que no tengo más que palabras de agradecimiento y a la que admiro desde su gestación, que es el Isauro Arancibia. Porque muchos de los pibes y de las pibas continuaron sus trayectorias educativas, empezaron en el taller y continuaron sus trayectorias acompañados, obviamente. Hubo un proceso de acompañamiento, hubo charlas entre los compañeros del Isauro y quien alfabetiza para ver qué pasaba, porque les toman una suerte de como de evaluación, o hay que acercarlos para que vean si les gusta, cómo se sienten. En el Isauro fueron recibidos y son recibidos de una manera no solo humana, sino de abrazo, de reconocimiento. Los compañeros y las compañeras cuando terminan una cursada, digamos, enseguida van y vienen del Isauro al taller mostrando sus títulos. Tengo uno en la computadora escaneado, no lo puedo mostrar, no sé cómo se hace. El título de primaria de uno de los pibes, de Gustavo, el uruguayo. Leonela también está haciendo su trayectoria secundaria en el Isauro. Eso es importante destacar. El enlace y el enhebre, que el vínculo no se agote únicamente, que ellos, digamos, que no se piense únicamente en términos de referencia del taller, sino que esos vínculos sigan expandiéndose. Eso es importante. Y no sé qué más contarles o qué contarles. Bueno, les puedo contar que también, como pasaba esto de las discontinuidades en el taller, durante un año hice otra experiencia diferente con las calles. Y pensé, bueno, no vienen algunos, dejaron de venir, otros no saben, porque ¿cómo se enteran los compañeros en situación de calle? Yo uso Facebook y cuento y hay un flyer, pero los compañeros no saben del flyer, no leen el flyer, primero porque no tienen internet, en el boca a boca. Y para el boca a boca es necesario también establecer un vínculo de confianza con el otro, acercarse al otro, escuchar al otro. Bueno, como pasaba eso, la experiencia que hice durante todo un año fue ir durante las noches. En ese momento yo podía quedarme a dormir en Ciudad de Buenos Aires, si no me resulta dificultoso. Entonces, como dormía en Ciudad de Buenos Aires, podía hacerlo los sábados, desde las 9 de la noche hasta las 11:30, recorría diferentes esquinas donde están los compañeros y las compañeras, y iba con el cuadernillo, algunos, los que estaban alfabetizados, y nos sentábamos y leíamos. Algunos me pedían crucigramas, sopa de letras. Eso, por ejemplo, Alberto aprendió casi a leer y escribir, continuó lo de la alfabetización con la sopa de letras. Me basé en la cartilla para armar sopa de letras que a él le fascinaban. Eso lo hice durante un año. También la vianda, también la vianda. Era muy difícil porque un sábado podían estar en una esquina y al otro sábado la policía los había echado, los había expulsado. Entonces, la discontinuidad y la disrupción es permanente. Ahora se ha dado una disrupción con esto que nos ha pasado de la cuarentena. Sin embargo, los compañeros tienen el teléfono. No todos tienen teléfono, pero tienen el número. Y en algún momento siempre llaman, siempre vuelven, siempre. No hay que preguntar por qué, por qué, por qué me dejaste. No es una cuestión personal, hay que escuchar. A veces los compañeros vienen y no tienen ganas de hablar, no tienen ganas de aprender.
a leer y escribir al principio. Tienen ganas de contar, o tienen ganas del silencio, o tienen ganas de un mate, o tienen ganas de decir el enojo. Otra de las cuestiones básicas, entender que ese enojo, esa bronca, no es personal. No es una bronca con uno. No tomarlo, no leerlo desde ese lugar. Desbaratarla con la presencia. ¿Qué es lo que falta en las calles? El cuerpo presente, el cuerpo colectivo presente y el de ellos. No sé cómo vamos con el tiempo, me parece que ya estamos terminando, ¿no? Y no leo comentarios. No sé si alguien quiere preguntar algo. Me voy a ir fijando. No leo comentarios. No sé qué me falta contar. Bueno, quiero agradecer, esto antes de que termine, quiero agradecer porque desde, desde, desde las cárceles, muchísimos compañeros y compañeras me acercaron libros, acercaron material. En la cárcel era más sencillo armar una biblioteca, en la calle es difícil porque a los compañeros les roban la mochila, los compañeros no pueden dormir, no se duerme bien en las calles, no se duerme. Por eso les decía lo del sobresalto. Y los libros y el material quedaron en el centro cultural. Hemos acordado con los compañeros y las compañeras dejarlo ahí eh, para que no se pierda. De todas maneras, yo esto lo mostré en la entrevista, les quería mostrar eh, cómo recibo, cómo han transformado. Mi vida ha sido transformada. Yo, transformada desde todos, desde, desde la docencia, desde cómo soy, desde quién soy. Estas experiencias realmente me volvieron otra. Y, y sé que cuando esta pandemia, esta cuarentena termine, nos vamos a encontrar. Gustavo tiene 61 años, es uno de los compañeros que va. Quiero leerles un poema de Gustavo, lo publiqué hace poco en Facebook. Gustavo, por ejemplo, no aprendió todavía el abecedario. Porque imaginen, 65 clases, y estamos hablando de los sábados nada más, no aprendió el abecedario. Así que, pero Gustavo va diciendo su poesía y va escribiéndola como puede. Otra cuestión importante, no sernos portavoces nosotros de la voz del otro. En el otro, en ese otro hay una voz siempre poderosa. Hay que acompañar para que esa voz se despunte, pero no volvernos ni traductores ni portavoces. Dejar de lado la soberbia académica que a veces nos impregna, que tenemos y que nos resulta muy difícil desalojar de nos. Les quería leer un poema de Gustavo y algo más. Leonela, por ejemplo, no hace mucho un compañero nos convidó a ir a la radio y Leonela tomó el micrófono y una voz poderosísima, potente, sorprendente. Y Gustavo, que era más tímido, en ese momento en la radio le dio vergüenza, pero después una vez le hicieron un reportaje en la televisión, le hicieron un reportaje a él, y Gustavo tomó el micrófono y no paró de hablar. Gustavo de 61 años. Y Gustavo escribió esto. Aunque lo escucharon, yo quiero volver a leerlo porque me parece un poema impresionante. Cuando me siento solo, pienso en el perro que mi mamá me regaló cuando era chico. Un auto grande lo atropelló. Era un miércoles y mi mamá no sabía cómo decírmelo. Se te murió el perro, me dijo. Me acuerdo bien. La soledad
es un ladrido. La imposibilidad de una madre cuando se mueren todos. Una cama sin colcha. Eso lo escribió Gustavo, de 61 años, que todavía no sabe leer y escribir. Leonela, yo escribo mis poemas mirando el mundo desde la calle o una plaza. Yo miro escribiendo el mundo en el aire. Jonathan, 6 años. Pinté un mar azul, pero no sé cómo es, porque nunca lo vi vivo. Me parece que un mar es un cielo grande, lleno de agua y de peces. Gustavo, amigos en el camino y en la pobreza. La noche me repara en una plaza. Quiero una alegría pequeña, nada grande que me aplaste. Bueno, no sé qué más contarles, espero que les haya resultado, no sé si interesante es la palabra, pero movilizador, y ojalá cuando esto pase podamos encontrarnos en el taller. A mí, también lo quiero aclarar, a veces muchos compañeros y compañeras eh, tienen la necesidad de ver y no soy yo quien habilita. Siempre son ellos quienes habilitan eh, a compartir. Son los compañeros y compañeras en situación de calle quienes habilitan a compartir. Pero espero que cuando todo esto termine nos encontremos. Nuevamente gracias. Y bueno, si hay alguna duda, la contestaré en los comentarios porque se interrumpió también mi video ahora. No puedo ver. Y eso. Nos vemos.